Muy bien. Entonces les decía yo que la Constitución Política de la República reconoce a la familia como ese génesis primario, ¿verdad?, de la sociedad y como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad. Hay muchas formas de formar una familia y hay todo tipo de familias, pero digamos, tanto la Constitución Política de la República como el Código Civil regulan, ¿verdad?, algunas de las formas, ¿verdad?, que puede ser por medio del matrimonio o por medio de la unión de hecho. Esto no quiere decir que una familia, por ejemplo, formada por padres que no se casaron, no sea familia, obvio que son familia, ¿verdad? Pero la ley nos da algunas formas de normar, digamos, la familia. Primero tenemos el artículo 47 de la Constitución. Establece, el Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí la Constitución, en reflejo a lo que establece el preámbulo, ¿verdad?, nos establece de que, primero, que el Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. O sea, el Estado tiene que proteger a la familia. Luego establece, promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio. Primera base. Segunda base, la igualdad de derechos de los cónyuges. Tercera base, la paternidad responsable. Y cuarta base, el derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de. Ahora, si yo quiero tener uno o si quiero tener 6 hijos, pues eso es solamente nos corresponde pues a mi esposa y a mí, ¿verdad? Entonces, las personas pueden tener la cantidad de hijos que quieran. A nosotros pues nos suena algo así como que muy normal, ¿verdad? Pero por ejemplo en China hasta no hace mucho, ellos tenían prohibición de tener más de un hijo. Ahora ya pueden tener dos, ¿verdad? Porque China es el país más poblado del mundo, pero se había estancado un poquito demográficamente. Y la India, yo creo que para el 2030 ya va a haber pasado a la China en población, ¿verdad? Entonces eso alarmó a los chinos y decidieron dejar a sus connacionales tener un hijo más. Pero aquí en Guatemala podemos tener la cantidad de hijos que nos dé la gana, ¿no? Mi abuelita, por ejemplo, tuvo 12, ¿verdad? Yo tengo tíos que tienen 5, tíos que tienen 4, los que tienen 2. Ahora está muy de moda tener uno, ¿verdad? Uno para criarlo bien, dicen los muchachos. En el 48 y el 49 de la Constitución establece la unión de hecho y el matrimonio. Vamos a leer primero el 49 y después vamos a regresar al 48 cuando veamos la unión de hecho. El matrimonio podrá ser autorizado por los alcaldes, concejales, notarios en ejercicio y ministros de culto facultados por la autoridad administrativa correspondiente. De ahí hay algunas otras cuestiones importantes como la igualdad de los hijos. En el 50, todos los hijos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos. Toda discriminación es punible. Entonces, básicamente esa es la regulación constitucional de el matrimonio. Ahora, quiero que nos vayamos hasta el Código Civil al artículo 78, perdón, al artículo, sí, 78. Bien, el matrimonio nos decían a nosotros de que es una institución social que es constitutiva, es invariable y es permanente. En cambio, por ejemplo, la unión de hecho es una institución declarativa, variable, ¿verdad?
¿Por qué? Y retroactiva, porque también se retrotraen los efectos hasta el momento de que se inició la unión, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero permítame, Juan, porque estoy algo oscuro. Está un poquito mejor. Bien, entonces, les decía de que el matrimonio, entonces, su naturaleza es que es permanente. ¿Por qué? Porque la idea no es que, bueno, que yo me puedo divorciar, la ley me lo permite, pero la idea es que yo no me caso con el afán de estarme divorciando a cada rato y volverme a casar, sino que la idea es de que yo me voy a casar y voy a formar una familia para toda la vida. Esa es la idea. No siempre funciona la cosa y por eso es que la ley eh, permite el matrimonio, el divorcio, ¿verdad? También. Entonces, el artículo 78 tiene una definición legal de lo que es el matrimonio. Primero establece que el matrimonio es una institución social. ¿Qué quiere decir una institución social? Si quieren, anótenlo por ahí en su código. Institución social es un conjunto de normas preestablecidas por el Estado es un conjunto de normas preestablecidas por el Estado que crean una situación permanente, que crean una situación permanente. O sea, ustedes no se van a casar eh, por, por un tiempo determinado, digamos, ¿verdad? Ustedes se van a casar y se van a casar eh, pues para siempre, ¿verdad? Hasta que la muerte los separe, dice el padre. Entonces, no, ¿cómo es que esto se me corrió? Entonces, el matrimonio es una institución social, ¿verdad? Ya vimos que es una institución social. ¿Para qué sirve? Por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, ¿verdad? Un hombre y una mujer se pueden unir de muchas formas, pero cuando se unen por medio del matrimonio, se están uniendo legalmente. ¿Por qué? Están siguiendo, ¿se acuerdan? La definición de institución social. Están siguiendo esas normas que están previamente establecidas por el Estado. Entonces, miren, se están uniendo legalmente con ánimo de permanencia, con ánimo de permanencia. O sea, la idea de casarse es vivir juntos y permanecer juntos, ¿verdad? Como les decía, no es algo temporal. Ah, me casé y esto va a perder efectos dentro de 3 meses. Y dentro de 3 meses ya estoy libre. No, esto es para toda la vida. Entonces se unen legalmente con ánimo de permanencia, con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a los hijos y auxiliarse entre sí, ¿verdad? Miren, auxiliarse mutuamente. Yo ayudo a mi esposa me ayuda. Entonces, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia, con el fin de vivir juntos, de procrear, alimentar y educar a sus hijos y de auxiliarse entre sí. Y eso lo tenemos en el artículo 78. Por favor, Eduardo. Tiene apagado su micrófono, Eduardo. Disculpen. El matrimonio, institución social. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Entonces, fíjense, pues hay tres teorías que intentan explicar lo que es el matrimonio, que son las teorías del matrimonio.
Y acabamos de ver la última, que es la que establece o la que regula nuestra legislación, que el matrimonio es una institución social. Ya vimos que es una institución social. Hay otras dos teorías que establecen una, te las voy a explicar así rapidito, que establece que el matrimonio es un contrato. Hay otros países, por ejemplo, en los países árabes, ahí todavía se maneja lo del matrimonio por contrato. Y lo contratan así, ¿verdad? Vos te casas con mi hija y yo te voy a dar 26 camellos y tanto dinero, ¿ah? Y una casa, etcétera. ¿Verdad? La dote que le dicen, todavía lo manejan aún en esos tiempos. Y hay otra teoría que establece que el matrimonio es un acto jurídico mixto, ¿verdad? Es un acto jurídico mixto, que es un híbrido entre contrato y acta notarial, ¿verdad? Pero les decía que nuestra legislación establece que es una institución social, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una serie de normas preestablecidas por el Estado que crean una situación permanente. Comúnmente nos preguntan en qué se funda el matrimonio. ¿En qué se funda el matrimonio, Giselle? ¿Qué dice usted? Eh, se- bueno, yo creo que se va a basar en que ambas personas, como van a estar juntas, van a tener también eh, los mismos derechos, las mismas obligaciones para con su familia y bueno, básicamente Exactamente por ahí vamos. Eso está en el artículo 79. El artículo 79 establece que el matrimonio se funda en la igualdad de derechos y obligaciones para ambos cónyuges, ¿verdad? Entonces, así de sencillo. ¿En qué se funda el matrimonio? En la igualdad de derechos y obligaciones para ambos cónyuges, ¿verdad? Y eso está en el artículo 79. Por favor, Gisela, leamos. el matrimonio se funda en la igualdad de derechos y obligaciones de ambos cónyuges y en su celebración deben cumplirse todos los requisitos y llenarse las formalidades que exige este código para su validez. Ahorita en un ratito vamos a ver cuáles son esos requisitos y cuáles son esas formalidades. Pero lo que más nos importa de este artículo es la primera parte, donde establece que el matrimonio se funda en la igualdad de derechos y de obligaciones para ambos cónyuges. Bien, tenemos los esponsales. Los esponsales, ¿qué son, jóvenes? Miren, vamos primero así de lo particular a lo general. Eh, los esponsales son promesas de matrimonio, ¿verdad? Eso es. Yo vengo, yo le ofrezco una patoja que me voy a casar con ella. Mire, yo le prometo que me voy a casar con usted. La patoja me dice, sí, vas. Yo le prometo que me voy a casar con usted también. Miren, esa es la promesa del matrimonio. Eso es un esponsal, es una promesa de matrimonio. Esas promesas de matrimonio las podríamos incluso hacer por escrito, ¿verdad? Las podríamos hacer por escrito. ¿Son válidas? Sí, son válidas. Ahora, ¿me obligan a casarme? No. Aunque yo le haya prometido a la patoja que me voy a casar con ella, o aunque la patoja me haya prometido que se va a casar conmigo, no nos obliga a ninguno de los dos a casarnos. ¿Estamos bien? Entonces, el esponsal es una promesa de matrimonio, pero esa promesa no obliga a los promitentes a contraer matrimonio. Ahora, ¿a qué sí me obliga? Me obliga a que yo devuelva los bienes que me hayan dado como objeto de esa promesa. Por ejemplo, el papá de la patoja con la que yo me voy a casar me dijo, mire, mijo, ahora yo le voy a regalar una finca porque se va a casar con mi hija. Y me pone una finca a mi nombre. Pero esa finca me la dio con ocasión de la promesa. Y resulta que ahora yo no me caso. Vamos bien, está bien, no estoy obligado a casar.
pero sí estoy obligado a devolverle a mi suegro la finca que él me había dado por motivo de la promesa de matrimonio que yo hice. ¿Estamos bien? Y igual yo me fui a una finca, pero lo mismo corre con cualquier otro bien. O sea, a mí lo que me dieron fue un carro, una televisión, una casa, una empresa, qué sé yo, el bien que sea, pues yo tengo la obligación de restituirlo en caso de que la promesa no se llegue a cabo, ¿verdad? Que la promesa de matrimonio no se cumpla. Pero en sí yo no tengo la obligación de cumplir la promesa de matrimonio, ¿verdad? Solo de devolverlo bien. Por favor, Claudia. Artículo 80. Esponsales. Esponsales. Artículo 80. Los esponsales no producen obligación de contraer matrimonio, pero dan lugar a demandar la restitución de las cosas donadas y entregadas con promesa de matrimonio que no se efectuó. ¿Estamos bien? Entonces, miren, tenemos que los esponsales es esa promesa de matrimonio, ¿verdad? No producen obligación de contraer matrimonio, pero sí dan lugar a demandar la restitución de las cosas donadas o entregadas con promesa del matrimonio que no se efectuó, que no se efectuó. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta dónde vamos? ¿No? Perfecto. Bien. Rick, una, una Oscar, pregunta en el artículo, una pregunta en el artículo 78 lo relacionamos con el 40 y 49 de la 40, sí, por favor, relaciónenlo con el 49 de la Constitución. Artículo 78, relacionarlo con el 49 de la Constitución. Hola Silvia, ¿cómo está? Bienvenida. En un Hola ratito Lee, buenas noches. Bien, gracias. Mucho gusto. mucho gusto, igualmente. Muy bien. Eh, aptitud para contraer matrimonio. ¿Quiénes son aptos para contraer matrimonio? ¿Se acuerdan que nosotros en la primera clase veíamos lo relativo a la capacidad? ¿Verdad? Y la capacidad, pues básicamente la capacidad de ejercicio, ¿verdad? O si se lo reconocemos simplemente como capacidad, es la aptitud que tiene una persona para ser sujeto de derechos y contraer obligaciones. Y se recuerdan que yo les decía en ese momento de que esa aptitud se adquiere con la mayoría de edad, o sea, al cumplir los 18 años. Lo mismo pasa con el matrimonio. ¿Cuándo las personas son aptas para contraer matrimonio? Pues cuando cumplen 18 años, ¿verdad? Cuando cumplen 18 años. Antes había un caso de capacidad relativa que los padres podían dar permiso a los menores, a las mujeres mayores de 14 y a los varones mayores de 16 años, ¿verdad? Que quisieran contraer matrimonio, entonces lo podían hacer con autorización de los padres, o si los padres no querían dar la autorización, incluso podrían pedir lo que se llamaba la dispensa judicial, ¿verdad? La dispensa judicial todavía está ahí para algunos casitos expresamente calificados por el juez, ¿verdad? Pero ahora ya los padres ya no pueden dar el permiso para contraer matrimonio a los hijos. Ahora tienen que ser mayores de edad. Hasta que ya sean totalmente responsables de sus actos, pueden contraer matrimonio. Esto tiene que ver, jóvenes, con la creación, hubieron unas reformas hace algunos años al Código Penal. Entonces se reformaron todos los delitos sexuales, ¿verdad? Los delitos de violación, abusos deshonestos, estupro, ¿verdad? Entonces ahora básicamente todas esas otras figuras delictivas que habían, que eran otro tipo de abusos sexuales, más leves, por decirlo así, ahora todos esos constituyen violación, ¿verdad? Ahora todos esos constituyen violación. Entonces, se agravaron las penas y habían una excusa absolutoria. Fíjense, pues. Y esto aplicaba a todos los delitos sexuales.
La excusa absolutoria era, si yo violé a una patoja, imagínense eso, si yo violé a una patoja, pero yo me caso con ella, entonces no me van a condenar penalmente. Es una excusa absolutoria, ¿verdad? Y lo mismo sucedía, por ejemplo, con un estupro, cuando yo tenía relaciones con una menor de edad con su consentimiento. Estoy hablando de un mayor de edad con una menor de edad, eso era bien común. Yo conozco casos de patojas de 15, 16 años que se casaron con hombres de 35 años. Casos cercanos, les estoy diciendo yo, no van a creer que les estoy hablando casacas. Y hasta la fecha ahí, felices. ¿Verdad? Pero eso hoy en día, eso sería inconcebible, ¿verdad? Eso habrá pasado, ¿qué? En los años 60, 70 tal vez, ¿verdad? Cuando pasó esta relación que yo les digo que conozco. Entonces, ahora eso pues es básicamente inconcebible. Y lo mismo sucedía, por ejemplo, con el rapto. El rapto consistía en que yo me robaba una patoja, ¿ah? Así tan romántico como en las películas, ¿va? Con el caballo, me robo a la patoja. Entonces el rapto no era delito si yo me casaba. Entonces la idea es que eliminaron todas esas excusas absolutorias, ¿verdad? Y ahora si yo violo a una patoja, pues yo soy culpable penalmente, ¿verdad? El estupro ya no existe, los abusos deshonestos ya no existen, el rapto ya no existe. Ahora todo eso constituye violación, ¿verdad? Y hay una serie de penas que se agravaron y se agravaron también ciertas condiciones. Pero eso lo vamos a ver cuando estemos estudiando derecho penal. Pero con motivo de esas reformas, también se hicieron reformas al Código Civil. Y entonces, básicamente se prohibió que los padres autorizaran el matrimonio de sus hijos menores de edad, hijos o hijas, sin importar, ¿verdad? Porque también se daban muchas situaciones, me contaba a mí una fiscal un día, de abusos por parte de los padres, ¿verdad? Digamos, hay algunos lugares donde todavía, aquí en Guatemala, donde todavía venden a las hijas, ¿verdad? Entonces viene el papá y le vende a la hija de 14 años a un señor de 40, ¿no? Entonces, para evitar esas situaciones, se prohibió también, o no es que se prohibió, sino que se quitó la autorización que podían dar los padres para el matrimonio. ¿Estamos bien? Artículo Rick, 81. ¿Sí? Rick, ¿Oscar? solo una pregunta ¿Sí? en el tema que estamos tocando ahorita. En el caso de las costumbres que hay en los pueblos mayas, ellos tienen sus propias costumbres. En dado caso, hay personas que viven con menores, ¿verdad, Rick? Entonces, ahí cómo procede. Miren, este es un tema bien delicado porque, eh, por un lado, la Constitución y la ley reconocen el derecho constitucionario, ¿verdad? E incluso, bueno, y si ustedes se van al Código Penal, incluso van a ver que el Código Procesal Penal, el Código Procesal reconoce el derecho constitucionario y los procesos legales basados en la costumbre. Ahora bien, estos tampoco pueden contrariar a la Constitución y a las leyes, ¿verdad? Entonces, realmente en Guatemala está prohibido que un mayor de edad se case con una menor de edad. Entonces, eso pues lo tienen que cumplir. Lo que pasa es que es difícil. Es difícil porque, como usted lo dice, son costumbres, pero hay que cambiarlo poco a poco, ¿verdad? Hay que irlo cambiando poco a poco y pues eventualmente se logrará el cambio, ¿verdad? Pero es difícil. Yo hablaba una vez con una fiscal y ella me decía que había tenido un caso de un señor que él había empezado a violar a la hija a los 12 años. En algún momento la hija quedó embarazada y la hija tuvo una hija. Cuando la niña cumplió creo que 9, 10 años la empezó a violar. Entonces la mamá de la niña, digamos, ya no aguantó esa situación y lo denunció. Entonces llegó el Ministerio Público y se lo llevó.
Pero fíjense, pues él ante el juez el día de su primera declaración, él decía, yo no sé por qué a mí me están deteniendo. Si ellas son mis hijas, yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera con ellas. Así, frente al juez, lo decía él, ¿verdad? Entonces él en su mente, él tiene derecho a hacer lo que quiera con sus hijas, pero realmente, legalmente, no tiene derecho a hacer lo que él quiera con sus hijas, ¿verdad? Entonces, eh, son situaciones difíciles que se dan, Oscar, ¿verdad? Pero la idea de estas reformas es ir cambiando poco a poco la ley, pero no solo la ley, sino que también la mentalidad de las personas, ¿verdad? Porque no es algo que se vaya a cambiar de la noche a la mañana. Bien, artículo 81, por favor, Rocío. Artículo 81. Aptitud para contraer matrimonio. Se establece los 18 años de edad como la edad mínima para contraer matrimonio. Solo eso. Miren, se establece 18 años como la edad mínima para contraer matrimonio. Así. ¿Cómo estaba antes? Establece la mayoría de edad determina la libre aptitud para contraer matrimonio. Sin embargo, pueden contraerlo el varón mayor de 16 y la mujer mayor de 14, siempre que medie la autorización que determinen los artículos siguientes, ¿verdad? Eso se refería a la autorización que otorgaban los padres o la autorización que podía dar el juez. Entonces, ahora miren, tajante. Se pueden casar hasta que tengan 18 años, hombres y mujeres. Antes no. El artículo 82 establecía lo relativo a la autorización para contraer matrimonio, ya no es relevante. Y el artículo 83 establecía la dispensa judicial. Bien, matrimonio por poder. ¿Qué es el matrimonio por poder? Ya vieron ustedes que en la definición de matrimonio decía que el matrimonio sirve para que un hombre y una mujer se unan. Pero en el examen privado nos hacían muchas veces una pregunta engañosa y nos decían, mire usted, ¿se puede casar un hombre con otro hombre? O se puede casar una mujer con otra mujer, depende de quién, depende de quién se lo estuvieran haciendo, ¿no? Si se lo estaban haciendo un hombre, le preguntaban por dos hombres, se lo estaban haciendo a una mujer, preguntaban por dos mujeres. No, no se puede, ¿verdad, jóvenes? No se puede. Pero ahí es donde venía lo engañoso de la pregunta. Le decían, seguro que no hay ningún caso ahí donde se pueda. Y le sacaban a uno este caso que vamos a ver a continuación. Y no es que se casen dos hombres o que se casen dos mujeres, sino que en el acto del matrimonio pueden comparecer dos hombres o dos mujeres, pero los que se van a estar casando realmente son un hombre y una mujer, ¿ah? Normalmente. Entonces, el matrimonio por poder es cuando, digamos, yo me voy a casar y le otorgo el poder para que se case a mi hermana. Entonces, mi hermana en representación mía comparece al acto y se casa con mi esposa, pero, o sea, no es mi hermana la que se está casando, sino que soy yo, ¿me entienden? Entonces, ¿se puede otorgar matrimonio por poder? Lo primero que establece la ley es que sí. Sí se puede otorgar o realizar un matrimonio por poder, ¿verdad? O sea, yo sí le puedo dar un mandato a mi hermana para que mi hermana me represente en el acto del matrimonio. Ahí vienen las características. El mandato debe de ser especial. Ahorita en un ratito vamos a ir al fundamento legal. Especial. ¿Pero qué quiere decir especial? Que se tiene que otorgar un mandato especialmente para esta situación de que yo me voy a casar. O sea, no puede ser un mandato general con cláusula especial, ¿verdad? Sino que este tiene que ser un mandato especial, exclusivamente para realizar el acto del matrimonio. Ahorita vamos a ir al fundamento legal de los mandatos. Segundo, debe expresar la identificación de la persona con la cual voy a contraer matrimonio. Esto para que mi hermana no se le ocurra casarme con otra persona, ¿verdad? Entonces, en el propio mandato ahí se debe indicar con quién me voy a casar, ¿verdad? El nombre de mi futura esposa. Y tercero, ahí mismo en la declaración, en el mandato,
el mandante tiene que otorgar declaración jurada sobre lo relativo a lo establecido en el artículo 93 del Código Civil. Ahorita vamos a ver qué es lo que establece el Código Civil en el artículo 93 que yo tengo que declarar bajo juramento. Entonces, a este artículo 85, por favor, anótenle ver 1692 del Código Civil. Se los voy a colocar yo aquí en el chat. 1692 del Código Civil. Ahorita vamos a ir a leer el 1692, pero leamos primero el 85. Por favor, Claudia. Artículo 85. Artículo 85. Matrimonio por poder. El matrimonio podrá celebrarse por poder. El mandato debe ser especial, expresar la identificación de la persona con la que debe contraerse el matrimonio y contener declaración jurada acerca de las cuestiones que menciona el artículo 93. La revocatoria del poder no surtirá efecto si fuere notificada legalmente al mandatario cuando el matrimonio ya estuviere celebrado. Muy bien. Entonces, antes de pasar al artículo 93, vámonos hasta el 1692. El 1692 está en el contrato del mandato, casi al final de su código. Entonces, 1692. ¿Ya lo tienen? Establece, se los voy a leer yo. 1692. Se necesita poder especial para donar entre vivos, para contraer matrimonio, otorgar capitulaciones matrimoniales, pactar las bases referentes a la separación o al divorcio, demandar la nulidad, insubsistencia del matrimonio o constituir patrimonio de familia, reconocer hijos o negar la paternidad. Para cualquiera de estas cosas tenemos que otorgar un mandato especial, ¿verdad? No puede ser un mandato general con cláusula especial, sino que tiene que ser un mandato específicamente para esto. Hay situaciones, por ejemplo, que van de la mano. Por ejemplo, contraer matrimonio y otorgar capitulaciones matrimoniales. Eso es algo que va relacionado. Entonces, eso se lo puedo otorgar en un mismo mandato, en un mismo mandato especial, ¿verdad? Porque el otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales es parte, ¿verdad? Es parte de contraer matrimonio. Entonces, esas sí las puedo otorgar ahí juntas. Pero la idea es de que para estas del artículo 1692 yo necesito otorgar un mandato especial. Y entre esas se encuentra pues el matrimonio. En el artículo siguiente, por si lo quieren leer después, está el poder general con cláusula especial, que son algunos casos en los que yo sí puedo otorgarle a una persona un poder general y darle un poder especial en el mismo mandato para realizar ciertos actos. Por ejemplo, enajenar, hipotecar, afianzar una casa, ¿verdad? Y el artículo 93. En el artículo 93 lo que establece son las formalidades. En un ratito lo vamos a venir a leer completo. Pero si ustedes se dan cuenta, hay una parte acá donde establece quien recibirá bajo juramento cada uno de ellos, legalmente identificado, declaración sobre los puntos siguientes que hará constar en el acta. Esos puntos siguientes, esos se tienen que declarar bajo juramento en el acta notarial de matrimonio, ¿verdad? Si yo me voy a casar, yo tengo que declarar esto bajo juramento en el momento del acto de matrimonio. Igual mi futura esposa. Pero si yo me voy a casar por mandato, como yo no voy a estar en el momento del matrimonio, entonces yo tengo que prestar juramento sobre esa situación previamente, en el mandato que le otorgué a mi hermana. ¿Y qué es eso sobre lo que yo tengo que prestar juramento?
nombres, apellidos, edad, estado civil, vecindad, profesión u oficio, nacionalidad y origen. Miren, básicamente el nombre y todos los datos de identificación. Luego, nombres de los padres y de los abuelos si lo supieren. ¿Va? Yo tengo que declarar bajo juramento que mi papá es Otto Guillermo Amado Provela y que mi mamá es Londi Jálida y Celada de Amado. ¿Verdad? Luego, tenemos que declarar que hay ausencia de parentesco entre sí que impide el matrimonio. ¿Ah? Declaramos mi esposa y yo que no somos parientes que nos impide el matrimonio. Hay parientes que sí se pueden casar, hay otros que no. Entonces solo tenemos que indicar que no estamos dentro de los que prohíben el matrimonio. No tener impedimento legal para contraerlo y régimen económico que adopten. Si no presentar en escritura de capitulaciones matrimoniales y manifestación expresa de que no están legalmente unidos de hecho con tercera persona. Entonces, miren, todo eso lo tenemos que declarar bajo juramento en el matrimonio por poder. Entonces, por ejemplo, si aquel se fue a los Estados Unidos y dejó a su novia acá y se quiere casar, pero no puede porque está mojado en los Estados Unidos, ¿verdad? Un montón de gente que conocemos en esa situación. Entonces, no puede venir. ¿Qué puede hacer? Pues él puede otorgar un poder y casarse por poder, ¿verdad? Le otorga poder a otra persona y esa otra persona pues se casa en representación de él, ¿verdad? Pero quien va a estar legalmente obligado al matrimonio pues va a ser él. ¿Quedó claro esto? Bien. Entonces, artículo 85, el matrimonio por poder. Matrimonio celebrado fuera de la República. ¿Es válido un matrimonio celebrado fuera de la República, joven? Supongamos una guatemalteca se casó con un gringo en los Estados Unidos. ¿Será que ese matrimonio es válido aquí? Sí. Sí, ¿verdad? O se los voy a poner mejor. Se casan dos guatemaltecos en los Estados Unidos. ¿Es válido? Sí, es válido, ¿verdad? Es válido en Guatemala celebrado el matrimonio fuera de la República. Por lo tanto, si un guatemalteco se casó en Estados Unidos, no puede venir y casarse aquí, ¿verdad? No se puede casar dos veces. Los árabes, ¿se acuerdan de los árabes? Ellos, hay algunos países árabes que sí permiten, permiten que un hombre se case con más de una esposa, ¿ah? Una mujer no se puede casar con varios esposos. Pero aquí en Guatemala no se puede, ¿verdad? Entonces aquí sería bigamia. Entonces, está prohibido. Artículo 86. El matrimonio celebrado fuera del territorio nacional en la forma y con los requisitos que el lugar de su celebración establezca las leyes, producirá todos sus efectos en la República, a no ser que medie impedimento absoluto para contraerlo por alguna de las causas que determina este código. Ahorita en un ratito vamos a ver cuáles son los impedimentos absolutos para contraer matrimonio. Pero la idea es de que es válido y es legal que un guatemalteco o dos guatemaltecos se casen en el extranjero. ¿Ah? Se fueron de novios a Las Vegas y resulta que allá se casaron, ¿va? En la iglesia de Elvis. Entonces se casaron, pero bajo las leyes de Estados Unidos de Las Vegas es legal. Entonces el matrimonio es legalmente válido en Guatemala. Ahora, ¿qué pasa si los que nos fuimos a Las Vegas somos mi hermana y yo? Ahorita vamos a ver que yo tengo impedimento para contraer matrimonio con mi hermana. Entonces, si nosotros contraemos, aunque nos lo permitieran en Las Vegas, el matrimonio aquí en Guatemala sería insubsistente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una causa, ¿verdad?, de nulidad absoluta. ¿Estamos bien? Nacionalidad, digamos, cuando una guatemalteca se casa con un extranjero, y lo mismo aplica cuando un extranjero, cuando un guatemalteco se casa con una extranjera, establece que la guatemalteca que se casa con el extranjero no pierde su nacionalidad guatemalteca, salvo que ella renuncia a ella, ¿verdad? Pero por el hecho de casarse con un extranjero, no pierde su nacionalidad guatemalteca. Artículo 87. La guatemalteca casada con extranjero conserva su nacionalidad
a menos que quiera adoptar la de su cónyuge, en cuyo caso deberá hacerlo constar expresamente en las diligencias matrimoniales. Pero la ley de Guatemala también nos permite la doble nacionalidad. Entonces, por ejemplo, si una guatemalteca se casa con un gringo, o se casa con un italiano, con un mexicano, con el de la nacionalidad que se les ocurra, entonces puede adoptar la nacionalidad de su marido y puede conservar la nacionalidad guatemalteca, ¿verdad? La doble nacionalidad. Bien. Impedimentos para contraer matrimonio. Cuando hablamos de los impedimentos para contraer matrimonio, jóvenes, tenemos varios tipos de impedimentos. Primero tenemos unos que se llaman impedimentos dirimentes o absolutos. De ahí tenemos otros que se llaman impedimentos impedientes. Y tenemos otros que se llaman impedimentos relativos. Son tres clases de impedimentos: dirimentes o absolutos, impedientes y relativos. Los primeros los tenemos en el artículo 88, los impedimentos dirimentes o absolutos. Lo primero que les quiero yo dejar claro con estos impedimentos dirimentes o absolutos es que si nosotros nos encontramos en alguna de las situaciones que vamos a ver a continuación, no podemos contraer matrimonio. No podemos contraer matrimonio. La ley lo prohíbe. ¿Y qué pasa si se autoriza un matrimonio? Bueno, en primer lugar, ningún notario debería de autorizarlo. Ningún alcalde debería de autorizarlo. Ningún ministro de culto debería de autorizarlo. ¿Verdad? Porque no es legal. Pero supongamos de que un notario autorizó un matrimonio entre dos hermanos. Entonces ese matrimonio es insubsistente. ¿Qué quiere decir? Que no nace a la vida jurídica, no surte ningún efecto. ¿Verdad? Para la ley no surte ningún efecto. ¿Estamos bien? Y eso lo tenemos en el artículo 144, que ahorita lo vamos a ir a ver en un momentito. Entonces, a este artículo 88, por favor, anótenle ver artículo 144. Bien, ¿quiénes tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio? Primero, los parientes consanguíneos en la línea recta. Y en la colateral, los hermanos y medios hermanos. Fíjense, pues aquí en este primer inciso hay dos casos. Primero establece los parientes consanguíneos en línea recta. ¿Quiénes son mis parientes consanguíneos en la línea recta? La línea recta va o hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ¿quiénes son mis parientes? Bueno, consanguíneos son los que son de mi misma sangre, digamos, mis familiares. Los otros son por afinidad, que es la familia de mi cónyuge, digamos, ¿verdad? Pero los parientes consanguíneos son los que son mi familia de sangre, ¿verdad? Mi mera familia. Entonces, ellos, miren, pues en la línea recta serían mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos y mis tatarabuelos, 4 grados hacia arriba. Padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Entonces, yo no me podría casar con mi mamá, por ejemplo, ni me podría casar con mi abuela. Tampoco me puedo casar hacia abajo, miren, no me puedo casar con mi hija, no puedo casarme con mi nieta, no puedo casarme con mi bisnieta ni con mi tataranieta. Entonces, miren, no me puedo casar con ningún pariente en línea recta hacia arriba ni en línea recta hacia abajo. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro quiénes son los parientes en la línea recta? Y en la colateral es la línea que va hacia un lado. Sí, no me miro en la cama. Es la que va hacia un lado. Por ejemplo, mis hermanos, mis primos, mis tíos, mis sobrinos, ellos son en la línea transversal o colateral. Bien, en la línea colateral, yo solo tengo prohibición para casarme con hermanos y medios hermanos.
Entonces yo no me podría casar con mi hermana, hija de mi papá y de mi mamá, pero tampoco podría casarme con una media hermana, con una que sea solo hija de mi mamá, aunque tenga otro papá, o que sea hija de mi papá, aunque tenga otra mamá, ¿verdad? Tampoco se puede. ¿Estamos bien? Entonces, miren, la primera prohibición o el primer impedimento o dirimento absoluto es los parientes consanguíneos en la línea recta y en la colateral los hermanos y los medios hermanos. Segunda, ascendientes y descendientes que hayan estado unidos por afinidad. Ascendientes y descendientes que hayan estado unidos por afinidad. ¿Quiénes son estos? Fíjense, pues. Yo me casé con una mujer y esa mujer tenía una hija. ¿Estamos bien? Ahora yo ya me divorcié de esta mujer y me quiero casar con la hija. ¿Puedo? No, no puedo. ¿Por qué? Porque ella es una descendiente mía con la que estuve ligado por afinidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que era la hija de mi esposa. Lo mismo pasaría con la mamá de mi esposa. Digamos, resulta de que yo ahora me enamoré de mi ex suegra. No me puedo casar con mi ex suegra tampoco, ¿verdad? Porque ella es una ascendiente con la cual estuve ligado por afinidad. ¿Estamos bien? Entonces no se pueden casar ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad. ¿Quedó claro eso? ¿Quiénes más no se pueden casar? Pues no se pueden casar los casados. ¿Se acuerdan lo que yo les decía hace un rato? Que aquel contrajo matrimonio en Estados Unidos, él no puede venir aquí a Guatemala y casarse. O al revés, aquel está casado aquí en Guatemala y ahora se fue a Estados Unidos, dejó a la mujer acá y ahora se quiere casar con una gringa. No puede, ¿verdad? No puede. Y tampoco se pueden casar los unidos de hecho, a menos de que se casen con la persona con la que están unidos. Con ellos sí se pueden casar. Entonces, si yo viví 3 años con una persona, decidimos declarar la unión de hecho, estamos unidos de hecho legalmente y ahora nos queremos casar entre nosotros, sí lo podemos hacer, pero casarnos con terceras personas no lo podemos hacer. ¿Estamos bien? La unión de hecho me limita la libertad de Estado igual que el matrimonio, ¿verdad? O sea, cuando yo estoy unido de hecho, yo no tengo libertad de Estado, igual que en el matrimonio, ¿verdad? Por eso ahí vamos a ver más adelante que uno de los efectos del divorcio es que se recupera la libertad de Estado, ¿verdad? Cuando yo me divorcio, ¿verdad? Uno de los efectos es que yo recupero mi libertad de Estado. ¿Y qué quiere decir? Ya me puedo volver a casar, ¿verdad? Entonces, eso es recuperar la libertad de Estado. Entonces, artículo 88. Por favor, Oscar. Ole, ole. Por favor. Artículo 88. Casos de insubsistencia. Tiene impedimento absoluto para contraer matrimonio, primero, los parientes consanguíneos en línea recta y en lo colateral, los hermanos y medios hermanos. Segundo, los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad. Y tercero, las personas casadas y las unidas de hecho con persona distinta de su conviviente mientras no se haya disuelto legalmente esa unión. Entonces, miren, ahí tenemos los 3 casos de insubsistencia del matrimonio, o lo que conocemos como los impedimentos dirimentes o absolutos. Parientes consanguíneos en la línea recta, en la colateral, hermanos y medios hermanos, ascendientes y descendientes que hayan estado unidos por afinidad, y los casados y unidos de hecho, estos últimos con persona distinta a la que estuvieran ligados. Ahora, ¿cuál es o qué pasa cuando un matrimonio es autorizado en alguna de estas situaciones de insubsistencia? Bien, eso lo tenemos en el artículo 144 que leímos hace un ratito. Por favor, leámoslo. Zuli.
144. Artículo 144. El matrimonio es insubsistente en los casos que enumera el artículo 88. La declaración de insubsistencia puede hacerla de oficio del juez con intervención de los cónyuges o del Ministerio Público. Recuerden que ahí en vez de Ministerio Público leemos Procuraduría General de la Nación por el 25-197. Entonces, el matrimonio es insubsistente, establece. Miren, insubsistente en los casos que enumera el artículo 88, que son los que acabamos de ver. ¿Cuándo es insubsistente el matrimonio? ¿O qué quiere decir eso de que es insubsistente? Eso quiere decir que no nace a la vida jurídica, que no surte ningún efecto. En pocas palabras, el matrimonio es nulo, ¿verdad? ¿Cuándo? O les podrían preguntar en el privado, ¿cuándo un matrimonio es nulo? Entonces, en los casos de insubsistencia establecidos en el artículo 88, que son los siguientes, licenciado, y le enumeran ustedes los casos que acabamos de ver. Entonces, miren el efecto. Yo les digo, no debería de autorizarse un matrimonio. Si a mí me llega un matrimonio de dos personas que manifiestamente son hermanos, cuando declaran los nombres del papá, resulta que el papá es el mismo. Entonces yo ahí como notario, automáticamente yo me tengo que dar cuenta de que hay un caso de insubsistencia y tengo que suspender el acto. Ahorita vamos a ver la celebración del acto en un momento. Y suspendo el acto, ¿no? Ahora, pero, entonces es muy difícil, digamos, que alguien vaya a celebrar un matrimonio insubsistente, ¿verdad? Porque sabemos de que legalmente no se puede, pero pudiera ser. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es mi hermana, pero no sabíamos que éramos hermanos? Porque ella no está reconocida por mi papá, digamos. Increíble. Pero a una patoja, una mi novia que yo tuve una vez, cuando era patojo, el papá me contaba que él cuando era joven, en Asunción Mita, él era de Asunción Mita y él se fue para otro municipio, no me recuerdo, les voy a poner Quesada. Entonces él se fue para Quesada y allá se conectó una patoja. Y anduvieron saliendo con la patoja un tiempo y todo, y andaban de novios. Y un día viene el papá y le dice, mira vos, toma el anillo, porque se va a graduar tu hermana. Anda a la graduación del colegio tal, en el salón municipal, es hoy a tal hora, y cuando digas el nombre, y le dio el nombre de la hermana, pasás a ponerle el anillo. Y cuando la llamaron, resulta que él subió a darle el anillo a la novia, que era la hermana, media hermana. Y entonces ahí ellos se dieron cuenta que eran medio hermanos. Vaya que no habían tenido hijos. Entonces, pero imagínense si se hubieran casado. Probablemente en ese caso el papá no lo hubiera permitido porque se hubieran enterado al fin quién era quién, pero imagínense que se hubieran casado. ¿Ah? Entonces, ese matrimonio es insubsistente. Ahí sí se podría dar un caso de insubsistencia del matrimonio, ¿verdad? ¿Estamos bien? Y lo mismo pasa cuando se casa una persona que ya está casada, ¿verdad? Se babosearon al notario de alguna forma, o tal vez no sabíamos, porque como el matrimonio fue en Estados Unidos, ahí no está registrado aquí, no sabíamos de que él estaba casado, y lo casamos aquí en Guatemala también. Entonces, en ese caso, sí podríamos pedir la insuficiencia del matrimonio también. Miren, ¿estamos bien? Quedaron claros, perdón, los casos de insuficiencia del matrimonio. Se me lengua la traba, jóvenes, disculpen. Bien, vamos. Sí, Lick. Perfecto. Vamos entonces con los casos de impedimentos impedientes. Teníamos una gran discusión los estudiosos del derecho sobre si eran impedimentos impidientes con I o eran impedimentos impedientes. Con I se oye más bonito, ¿verdad? Pero si ustedes buscan en un diccionario jurídico es con E, impedientes, ¿va? Impedimentos impedientes. Es que me surgió la duda porque yo acá tengo la anotación con I, ¿verdad? Entonces, en su momento yo fui al diccionario jurídico y no dije, ¿con qué? ¿Ah?
Entonces es impedimentos impedientes. Los impedimentos impedientes son aquellos que son impedimentos para contraer matrimonio. Las personas que se encuentren en esta situación que vamos a ver a continuación no deben permitirse que contraigan matrimonio. Pero, ¿qué sucede? Bueno, miremos cuáles son los casos y de ahí miremos qué sucede si estas personas contraen matrimonio. Son un montón, jóvenes. Entonces se los voy leyendo yo ahí poco a poco y se los voy explicando. Artículo 89. No podrá ser autorizado el matrimonio. Entonces, miren, las personas que se encuentran en esta situación, no les podemos autorizar matrimonio. Bueno, del menor de 18 años, establecía antes en el consentimiento expreso de sus padres o de tutor, pero ahora ya sabemos, del menor de 18 años no se puede autorizar matrimonio. Luego establecía el varón menor de 16 y de la mujer menor de 14, tampoco aplica ya. Este sí aplica. De la mujer, antes que transcurran 300 días contados desde la disolución del anterior matrimonio o de la unión de hecho, o desde que se declare nulo el matrimonio, a menos que haya habido parto dentro de ese término, o que uno de los cónyuges haya estado materialmente separado del otro o ausente por el término indicado. Si la nulidad del matrimonio hubiera sido declarada por impotencia del marido, la mujer podrá contraer nuevo matrimonio sin espera de término alguno. Entonces, les voy a explicar esto. Cuando termina un matrimonio, por el motivo que sea, por insubsistencia, por nulidad, por divorcio, hay una presunción legal. Y esa presunción legal es de que todos los hijos que nazcan dentro de los 300 días siguientes a que terminó el matrimonio, se reputan hijos del marido o se presumen hijos del marido. ¿Estamos bien? Entonces, por esa prohibición o por esa presunción, mejor dicho, es que la ley establece que durante esos mismos 300 días la mujer no se puede volver a casar hasta que pasen esos 300 días. Entonces, si yo como notario me doy cuenta de que Silvia se quiere casar hoy, pero que ella hace un mes se divorció, entonces yo no la puedo casar. Tenemos que esperar a que pasen 300 días, ¿verdad? Para que ella pueda contraer nuevamente el matrimonio. Siguiente. Del tutor y el protutor o de sus descendientes con la persona que esté bajo su tutela o protutela. Bien, el tutor es la persona o la tutela es una institución que se va a encargar de representar los derechos del menor cuando éste no esté sujeto a la patria potestad. O sea, lo normal es de que el representante de un menor de edad sean sus padres en ejercicio de la patria potestad. Pero cuando el menor no tiene padres, supongamos los padres fallecieron o los padres lo abandonaron, entonces en este caso el menor es necesario que tenga tutores, la institución de la tutela. Y la tutela se ejerce por un tutor, que es el que administra los bienes del pupilo, y un protutor, que es el que vigila o fiscaliza al tutor. ¿Estamos bien? Entonces, tanto tutor como protutor tienen prohibido casarse con el pupilo. ¿Va? No se pueden casar ni ellos ni sus descendientes. ¿Va? Digamos, yo tengo a una patoja bajo mi tutela, yo digo, ahora quiero que esta patoja se case con mi hijo y los quiero casar, eso no se puede. ¿Estamos bien? Ahora, entendemos que para que una persona esté bajo la tutela, tiene que ser menor de edad. Al ser mayor de edad, la tutela termina. Entonces, al final de cuentas, este párrafo 4 tampoco tiene aplicación práctica porque
Ya después de que terminó la tutela, cuando la patoja sea mayor de edad, puede decidir libremente casarse con mi hijo. Ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Porque ya terminó la tutela. Luego otra vez establece el tutor y el protutor o de sus descendientes con la persona que haya estado bajo su tutela. Este se aplica, miren, todavía. O protutela, sino después de aprobadas y canceladas las cuentas de su administración. Les explico esto. El tutor, como cualquier persona que administra bienes de otro, tiene la obligación de rendir cuentas, ¿verdad? Todos los que, digamos, si yo ejerzo la patria potestad, yo tengo que rendir cuentas. Si yo soy tutor o protutor, tengo que rendir cuentas. Si soy mandatario, tengo que rendir cuentas. Cualquier persona que administra legalmente bienes de otros está obligada a rendir cuentas. Entonces, el tutor y el protutor o sus descendientes no se pueden casar con el pupilo hasta que no se hayan con el expupilo, ¿ah? Porque establece con el que haya en pasado estado bajo su tutela, ¿verdad? Hasta que no se presten la rendición de cuentas y hayan sido canceladas las mismas. Miren, se los leo de nuevo. Del protutor o del protutor o de sus descendientes con la persona que haya estado bajo su tutela o protutela, sino después de aprobadas y canceladas las cuentas de su administración. Pongan atención, este tampoco se puede casar. Miren qué interesante. Texto. Del que teniendo hijos bajo su patria potestad, no hiciera inventario de los bienes de aquellos, ni garantizar su manejo, salvo que la administración pasare a otras personas. O sea, yo, supongamos de que mi cónyuge falleció y yo tengo a mis hijos bajo mi patria potestad, bajo la patria potestad. Y ellos tienen bienes que les dejó su mamá. Y esos bienes los administro yo. ¿Vamos bien? Ahora yo me quiero casar. No puedo. No puedo. ¿Qué tengo que hacer para casarme? Yo tengo que prestar inventario judicial de los bienes. ¿Qué quiere decir? Que tengo que hacer un inventario, pero lo normal es que el inventario es notarial. Se hace en acta notarial ante notario. Pero aquí la ley me exige que vea un inventario judicial. O sea, aquí tengo que hacer el inventario ante juez. ¿Verdad? Inventario judicial y además tengo que garantizar el manejo de los bienes de mis hijos. Garantizar quiere decir que no tengo que constituir una hipoteca, una prenda, una fianza para garantizar el bien manejo de los bienes, el buen manejo de los bienes de mi hijo. ¿Estamos bien? O la otra opción es que los bienes pasen a la administración de otra persona. Miren, los bienes ya no los voy a administrar yo, ahora los bienes los va a administrar mi excuñada, ¿verdad? La hermana de mi esposa, digamos. Entonces ahí, como yo ya no administro los bienes de mis hijos, yo me libero de la prohibición de casar. ¿Estamos bien? Yo supongo que el espíritu de la ley acá es que el cónyuge, el nuevo cónyuge, pues no intente quedarse con los bienes de los hijos, ¿verdad? Del adoptante con el adoptado mientras dure la adopción, ¿verdad? La adopción, pues básicamente es cuando una persona es una institución de asistencia social, mediante la cual una persona toma como hijo propio a un hijo que es hijo biológico de otra persona. Entonces, básicamente yo agarro un patojo que no es mi hijo y lo crío como que si fuera mi hijo. Eso es la adopción, básicamente. Pero no solo es criarlo, porque yo puedo criar a un patojo, puede venir a vivir a mi casa, yo lo puedo criar, le puedo pagar sus estudios, pero no lo adopté. Es diferente. En la adopción, yo le estoy yo estoy acogiendo a este menor, pero lo estoy acogiendo como hijo propio. Le doy mi apellido, él tiene derecho a heredar mis bienes,
¿verdad? Como que si fuera un hijo. Y de hecho, tiene los mismos derechos que un hijo natural, ¿verdad? Digamos, yo tengo 2 hijos biológicos, y si yo ahorita adoptara un tercer hijo, ese hijo adoptivo tendría exactamente los mismos derechos que mis hijos biológicos, ¿verdad? Con respecto a mis bienes. ¿Estamos bien? Ahora, mientras dure la adopción, yo no me puedo casar con mi hijo, bueno, con mi hija adoptiva, ¿verdad? Tendríamos que antes terminar la adopción, terminar la institución de la adopción para poderme casar, ¿verdad? Por eso dice del adoptante con el adoptado mientras dure la adopción. Y esto en el entendido, jóvenes, que aunque sean mayores de edad, porque un hijo adoptivo sigue siendo hijo de su padre adoptante, aunque sea mayor de edad. Entonces, aunque sean mayores de edad, no se pueden casar, ¿verdad? Tendrían que disolver la institución de la adopción para poderse casar. Hay un caso de un actor famoso, ¿cómo es que se llama este? Woody Allen, creo que es. Ese se casó con su ex hija adoptiva. ¿Ah? No me pregunten cómo pasó eso, pero pasó. Bien, entonces los que acabamos de ver en el artículo 89 son los casos o son los impedimentos impedientes. Estos causan ilicitud del matrimonio. Los del artículo anterior, ¿se acuerdan? Estos causaban insubsistencia del matrimonio. ¿Pero a qué se refiere eso de ilicitud del matrimonio? Bien, si una persona se casa estando bajo alguna de estas situaciones que leímos, el matrimonio va a ser válido. Miren, este no causa nulidad. El matrimonio va a ser válido, pero se va a imponer una multa al funcionario, notario o ministro que haya autorizado el matrimonio que adolece de un impedimento impedido. ¿Estamos bien? Artículo 90. Por favor. Lick, una pregunta. Sí. Fíjese que usted en el 89 hablaba de la mujer que no puede contraer matrimonio dentro de los 300 días, pero, o sea, eso no me quedó tan claro porque en el 89 no aparece nada de eso. Ah, sí, Lick, yo también le iba a decir lo mismo. Lo que pasa es de que este Que aquí artículo fue aparece reformado. Este Exacto. artículo fue reformado. Sí, está Leámoslo, por derogado. favor, ¿cómo lo tiene, Rocío? Bueno, con el mío empieza del tutor y del protutor o de sus descendientes con la persona que esté bajo su tutela o protutela, Ajá. que empieza desde, digamos, desde el cuarto, ¿verdad? El Cuarto. quinto, del tutor o del protutor o de sus descendientes con la persona que haya estado bajo su tutela, sino después de aprobadas y canceladas las cuentas de su administración. 6. Del que teniendo hijos bajo su patria potestad, no hiciera inventario judicial de los bienes de aquellos, ni garantizare su manejo, salvo la administración pasare a otra persona. Y 7. Del adoptado con el adoptado, del adoptante con el adoptado, mientras dure la adopción. Exacto. Entonces, Y los también ese primeros. aparece reformado. Ajá. Sí, porque la adopción ahora está regulado por una ley que se llama Ley de Adopciones. Antes estaba regulado por el Código Civil. Sí, los primeros 3 entonces ya no están vigentes, solo del 4 en adelante. Yo les había dicho solo el 1 y el 2, pero el 3 tampoco está vigente. Esto es porque hubo una reforma también, que es la reforma del ADN, que la vamos a ver más adelante. Antes había una serie de presunciones que todavía están vigentes, digamos, la presunción de los 300 días todavía está vigente, pero ahora tenemos una forma certera de poder establecer si una persona es hijo o no de otra, ¿verdad? Que es la prueba de ADN, la prueba de ácido, vamos a ver si me recuerdo, de ácido disoxirribonucleico, ¿verdad?
ácido desoxirribonucleico o es el ADN. Entonces ahora la prueba ADN es la prueba madre para establecer si una persona es hijo o no de otra. Entonces ya las presunciones, aunque son legales, como las presunciones admiten prueba en contrario, pues la prueba madre es la prueba de ADN. Y eso fue lo que dejó también sin vigencia ya el numeral 3. Bien, entonces, ¿qué sucede si una persona contrae matrimonio bajo alguno de los establecidos en este artículo? El matrimonio, les decía yo, que va a ser válido, pero hay una multa para el funcionario, notario o ministro que haya autorizado dicho matrimonio. Por favor, Oscar, artículo 90. Artículo 90, sanciones. Si no obstante lo prescrito en el artículo anterior fuere celebrado el matrimonio este será válido, pero tanto el funcionario como las personas culpables de las infracciones serán responsables de conformidad con la ley y las personas a que se refieren los incisos 4 y 5 perderán la administración de los bienes de los menores y no podrán sucederles por intestado. Muy bien, entonces, si el matrimonio se celebra, en alguna de las circunstancias que vimos antes, el matrimonio va a ser válido, pero el funcionario, como las personas culpables de la infracción, serán responsables de conformidad con la ley. Ahí anótenle multa, ver 186 de la ley del organismo judicial. Ver 186 de la ley del organismo judicial. LOJ es ley del organismo judicial. Y las personas a que se refieren los artículos 4 y 5, que se refieren a los tutores, van a perder la administración de los bienes del pupilo. Y no podrán sucederlos intestados. ¿Qué debo hacer yo como notario cuando yo me entero de que hay un impedimento para contraer matrimonio? Por ejemplo, yo les decía, yo me doy cuenta de que los contrayentes son hermanos. O yo me doy cuenta de que los contrayentes estuvieron ligados por afinidad. Digamos, son ascendiente y descendiente por afinidad. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque eso consta en los documentos, ¿verdad, jóvenes? Por ejemplo, en mi certificación de nacimiento consta con quién yo estoy casado. Si yo me divorcio de esa persona, consta en la partida de matrimonio que yo me divorcié. Si yo me vuelvo a casar, lo vuelven a anotar quién me volvió a casar. Si yo me vuelvo a divorciar, me anotan con quién me divorcié. Y digamos, ahí en el RENAP está anotado todo el historial que ha sufrido mi estado civil, digamos. Si yo tuve hijos, ahí establece quiénes son mis hijos, ¿verdad? Entonces, si igual lo mismo, si yo hice alguna identificación, algún cambio de nombre, ahí consta también. Entonces, ahí está todo el historial de mi persona. Entonces, así es como el notario se puede llegar a dar cuenta, ¿verdad? Cuando analiza los documentos, ah, pues, chica, este tiene el mismo apellido, vamos a ver quiénes son los papás. Ah, es el mismo papá. No se pueden casar, ¿verdad? Entonces, si el notario o el funcionario que esté realizando el matrimonio se da cuenta de que existe algún impedimento para contraer el matrimonio, entonces el notario debe suspender el acto, ¿verdad? Debe suspender el acto. Miren, artículo 92. El matrimonio, perdón, artículo 91. Si el funcionario que interviene en el acto tuviera conocimiento de la existencia de algún impedimento legal, ya sea por razón de oficio o por denuncia de la Procuraduría General de la Nación o de cualquier persona, ordenará la suspensión de las diligencias matrimoniales
y no podrá proseguirlas sino hasta que los interesados obtengan resolución favorable por la autoridad competente. Si la denuncia no fuere ratificada, quedará sin efecto. ¿Verdad? Esta denuncia la puede hacer la Procuraduría General de la Nación o la puede hacer cualquier persona. ¿Se acuerdan de aquella famosa escena en los matrimonios? Cuando si hay alguien que se oponga a esta unión, que hable ahora o calle para siempre. ¿Verdad? Ahí lo que está haciendo el funcionario es que está dando la opción de que alguien denuncie. ¿Verdad? Ahí, de aquí tiene origen esa famosa frase. El funcionario lo que está haciendo es que está dando la oportunidad de que cualquier persona que tenga conocimiento de algún impedimento lo denuncie. Y si alguien lo denuncia, el notario tiene que suspender el acto en ese momento. ¿Estamos bien? Y los otros impedimentos, jóvenes, los impedimentos relativos. Para esto nos tenemos que ir hasta el artículo 145. Ahí donde establece es anulable el matrimonio. Entonces sacamos de que son impedimentos relativos porque los impedimentos relativos hacen que el matrimonio sea anulable. ¿Qué quiere decir anulable? Que este sí nace a la vida jurídica, a menos que pidamos y declaremos su nulidad. En cambio, el insubsistente, ¿se acuerdan? Ese no nace a la vida jurídica, ese era nulo, ¿verdad? Ese no surte ningún efecto. En cambio, en los casos que vamos a ver a continuación, estos matrimonios sí surten efecto, a menos de que se pida su nulidad. ¿Estamos bien? Entonces, por eso se llaman impedimentos relativos. Artículo 145. Primero, empieza por los vicios del consentimiento. Mucho más adelante en derecho de obligaciones vamos a ver lo que son los vicios del consentimiento, pero se los adelanto, ¿verdad? Los vicios del consentimiento son el error, el dolo o la violencia. El error es cuando, como su nombre lo indica, cuando yo incurrí en algún error. Este error puede ser en el objeto o en la persona. En el caso del matrimonio tendría que ser un error en la persona, ¿verdad? Yo me quería casar con Juan Carlos, bueno, yo me quería casar con María Fernández y resulta que la mamá también se llamaba María Fernández y por equivocación me casé con la mamá. Miren, error. Pero aquí hay algo importante, aquí solito yo caí en el error, nadie me indujo al error. El otro caso puede ser dolo. El dolo es cuando a mí me engañan. El dolo es el artificio o engaño que se utiliza para hacer caer al error o para mantener en error a una persona. Entonces, básicamente, el dolo es cuando se babosean a alguien para que se case con otro, ¿no? Y la otra es la violencia o la coacción. La pueden encontrar como violencia o como coacción. La violencia, pues, esta está fácil, ¿verdad, jóvenes? Es cuando una persona intimida o por medio de la violencia, intimidación o amenazas obliga a otra a casarse. Entonces, error, dolo o violencia, miren. Entonces, estos tres casos, en el caso de que el matrimonio haya sido contraído con el error, con dolo, con violencia, este es anulable. Ahora, les adelanto, en general, los negocios jurídicos que se realizan con error, con dolo, con violencia, pueden ser ratificados por confirmación. Y esta confirmación puede ser expresa o tácita. Y lo mismo pasa con el matrimonio. Si yo contraje matrimonio por violencia, ¿verdad? El papá de mi novia me obligó porque se encontró en una situación comprometedora y me dijo, ahora te casas con ella. Me encañonó y me llevó a casarme. Y yo ni modo encañonado dije, sí, me caso, ¿no? El notario era cuate de él. Entonces yo digo, pero no, cuando pueda yo pido la nulidad del matrimonio. Pero me voy de luna de miel y resulta de que ahora sí me gustó el matrimonio. Entonces yo puedo ratificar el matrimonio. Miren, ratificarlo quiere decir expresamente, yo puedo decir, ratifico el matrimonio. Aunque hay violencia, yo lo ratifico porque ahora quiero estar casado. O puede ser tácitamente, no demando para pedir su nulidad. ¿Estamos bien? Segundo,
del que adolezca impotencia absoluta o relativa para la procreación. Miren, el marido o la mujer, cualquiera de los dos, no puede tener hijos. Miren, impotencia absoluta o relativa para la procreación. No pueden tener hijos. A eso se resume. Siempre que por su naturaleza sea perpetua, incurable y anterior al matrimonio. Perpetua quiere decir para siempre. Incurable es que no tiene cura, ¿verdad? Y el tercer requisito es que tiene que ser anterior al matrimonio. O sea, cuando yo me casé, aquel ya venía arruinado. Ya estaba así. Ahora, si es posterior al matrimonio, la impotencia para tener hijos, entonces no es una causa de nulidad. Vamos a ver más adelante que es una causa de divorcio. ¿Estamos bien? Entonces, miren, la impotencia absoluta relativa para la creación también es causa de nulidad del matrimonio siempre que su naturaleza sea perpetua, incurable y anterior al matrimonio. Si es después del matrimonio, entonces es causa de divorcio, no de nulidad. Siguiente caso, el que tenía incapacidad mental al celebrarlo. ¿Se acuerdan ustedes que en la primera clase nosotros cuando vimos la capacidad, también vimos la incapacidad? Y vimos que había una incapacidad que se llamaba incapacidad relativa. Y esa incapacidad relativa, se recuerdan que yo les decía en ese momento que es las perturbaciones mentales transitorias. Y las perturbaciones mentales transitorias no me hacen a mí incapaz. Pero si se logra probar de que yo cuando realicé determinado negocio, yo me encontraba bajo esa perturbación mental transitoria, entonces yo puedo pedir la nulidad de ese negocio jurídico. Y lo mismo pasa si el negocio jurídico que yo realicé es un matrimonio, ¿verdad? Yo realicé un acto de matrimonio, ese también es, puedo pedir yo su nulidad. Y el último caso, el autor cómplice o encubridor de la muerte de un cónyuge con el cónyuge sobreviviente. O sea, yo me quería casar con una patoja, pero resulta que la patoja está casada. Entonces vengo yo y mato al marido de la patoja. Y ahora yo me caso con ella. La patoja no sabe nada, por supuesto. Ahora la patoja se entera de que yo maté al ex marido, ¿no? Ella puede pedir la nulidad del matrimonio. Y lo mismo aplica, si yo soy autor, autor quiere decir que yo lo maté, yo con mis propias manos, o puede ser que yo lo haya ordenado, que yo le ordené a otra persona o lo mandé a matar. Contraté a un sicario y lo mandé a matar, entonces yo ahí soy autor también. O puede ser que haya sido cómplice, ¿va? Yo no lo maté, pero yo manejé el carro que llevó al que lo mató y lo ayudé a huir de la escena del crimen. Yo me quedé en el carro esperándolo. Él entró, mató al marido, se subió al carro y se fue. Yo soy cómplice. ¿Sí? O puede ser encubridor. El que mató al marido llega a mi casa y me dice, fíjate vos de que yo maté al marido de aquella. Yo le digo, venite, yo te voy a esconder. Y cuando la policía lo llega a buscar a mi casa, yo digo, no, aquí no lo he visto, yo no lo he visto por acá, por aquí no ha pasado. Miren, yo soy el encubridor. Entonces, miren, si yo soy autor, cómplice o encubridor de la muerte del cónyuge, de la persona con la que yo me casé, entonces esa persona puede pedir la nulidad del matrimonio. ¿Quedó claro eso? Artículo 145, por favor, Silvia. Silvia tiene apagado su micrófono. Gracias, Lick. Muchas gracias. Artículo 145. Anulabilidad del matrimonio. Es anulable el matrimonio.
Primero, cuando uno o ambos cónyuges han consentido por error, dolo o coacción. Aquí, por favor, quiero que le anoten. Error y dolo prescribe en 30 días y la coacción prescribe en 60 días. Error y dolo en 30 días y la coacción en 60 días. Ahorita vamos a ver los fundamentos. Segundo, del que adolezca de impotencia absoluta o relativa para la procreación, siempre que por su naturaleza sea perpetua, incurable y anterior al matrimonio. Tercero, de cualquier persona que padezca incapacidad mental al celebrarlo. Y cuarto, del autor, cómplice o encubridor de la muerte de un cónyuge con el cónyuge sobreviviente. Muy bien. Entonces, por favor, a los numerales 2 y 4, anótenle 6 meses. Al número 2 y al número 4, anótenle 6 meses. Y al número 3, al que establezca la incapacidad mental al momento de celebrarlo, a este anótenle, por favor, 60 días. Entonces, cuando se trata de error o dolo, la acción caduca en 30 días, por coacción dura en 60, por impotencia absoluta o relativa para la procreación, 6 meses, cuando la persona padezca incapacidad mental, 60 días, y cuando la persona sea autor, cómplice o encubridor de la muerte, 6 meses. Esos fundamentos los tenemos en los artículos siguientes. Les voy a leer el artículo 146, error o dolo. El error hace anulable el matrimonio, es el que recae en la identidad personal del otro contrayente, o se produce por la ignorancia de algún defecto sustancial del mismo, de tal gravedad que haga insoportable la vida en común, o constituya un peligro para la prole. La prole es la descendencia, ¿verdad? La acción de nulidad que nace de error o dolo solo puede deducirse por el cónyuge engañado dentro de 30 días de haberse dado cuenta del error o del dolo. Entonces aquí es importante que pongan atención cuando empieza a correr el plazo. Son 30 días, pero desde que yo me di cuenta del error o desde que yo me di cuenta del dolo, ¿verdad? No desde que se contrajo el matrimonio, desde que yo me di cuenta del error o el dolo. Y la otra cosa es que solo lo puede pedir el cónyuge engañado. El que engañó no lo puede pedir. El plazo de la violencia lo tenemos en el 147. La anulación por motivo de coacción corresponde demandarla al contrayente agraviado dentro de los 60 días contados desde la fecha en que cesó la violencia, amenaza o intimidación. En el caso de matrimonio del raptor con la raptada, esto ya no tiene efectos tampoco, miren jóvenes. En caso de matrimonio del raptor con la raptada, el término comenzará a contarse desde que la mujer haya recobrado su plena libertad. Entonces era lo que les decía, el rapto era cuando yo me robaba una patoja. ¿Ah? Yo todavía hace no mucho tiempo, hace unos 20 y pico de años, supe de un rapto. ¿Ah? Aquel estaba echándose los tragos en una cantina, conoció a una patoja, de ahí agarró a la patoja, la subió al caballo, se la llevó para la finca y la tuvo encerrada una semana ahí. Hasta que el papá de la patoja la llevó a buscar a la finca, con pistola en la mano. Y entonces aquel le dijo, no se preocupe, yo me caso con ella. Y se casó con ella. Y se acabó el problema. ¿Va? Pero como les digo, ahora el rapto ya no existe. Ahora esa conducta constituye una violación. ¿Verdad? Entonces este último parrafito, por favor, ignoren. Si es que todavía lo tienen en su poder.
148. La anulación del matrimonio por ocurrir el caso del inciso 2 del artículo 145. El inciso 2 se refiere al que adolezca de impotencia para la procreación. Puede pedirse por cualquiera de los contrayentes, si la impotencia es relativa. Pero si fuera absoluta, el cónyuge impotente no podrá demandar la nulidad. O sea, miren qué interesante, si la impotencia es relativa, entonces cualquiera de los dos pueden pedir la nulidad del matrimonio, pero si es absoluta, solo lo puede pedir el que no es el impotente, digamos. Habría que preguntarle a un médico la diferencia, ¿verdad? Para que nos ilustre al respecto. 149. Bueno, y la acción deberá ser ejercitada dentro de 6 meses de haberse efectuado el matrimonio. Aquí sí son 6 meses, miren, pero desde que se efectuó el matrimonio, ahí empieza a contar. Ahora 149. La acción de nulidad, en el caso del inciso 4 del artículo 145, que ese se refiere al autor, cómplice o encubridor de la muerte del cónyuge, puede ser deducida por el cónyuge inocente, por los hijos de la víctima o por la Procuraduría General de la Nación, dentro del término de 6 meses contados para el cónyuge inocente desde que tuvo conocimiento de la culpabilidad de su nuevo cónyuge, y para los hijos y la PGN desde que se celebró el nuevo matrimonio. Y el último plazo establece en el artículo 150, la nulidad por incapacidad mental de uno de los cónyuges puede demandarse por el cónyuge capaz, por el padre, madre o tutor del incapacitado o por la Procuraduría General de la Nación dentro de los 60 días contados desde que tengan conocimiento del matrimonio. Entonces, miren, ahí están los plazos que aplican a cada uno de los casos establecidos en el artículo 145 para poder pedir la acción de nulidad. Y luego algo interesante está en el artículo 52, que cuando se declare la nulidad o insubsistencia del matrimonio, se tiene que mandar a publicar por el juez en el diario oficial y se va a comunicar al Registro Nacional de las Personas para que se hagan las cancelaciones y anotaciones correspondientes, ¿verdad? Entonces, en cualquiera de los dos casos, cuando sea insubsistencia, los casos del artículo 88, o nulidad relativa, que son los casos del artículo 145, al ser declarada la nulidad en cualquiera de los dos casos, se tiene que publicar la sentencia en el diario oficial. ¿Estamos bien? O sea, se hace público, ¿verdad? Ahora regresemos, jóvenes. Otra vez hasta el artículo 92. Y ¿Alguna duda hasta disculpe, dónde vamos? Philip, ¿Sí, Silvia? fíjese que yo no sé, tal vez por error, o no sé si así lo aprendí, pero fíjese que yo tengo en el artículo 88, en los impedimentos para contraer matrimonio, que en el 88 son los impedimentos dirimentes, en el 89 impedimentos relativos, en el 90 impedimentos impedientes, fíjese. No, porque mire, pues en el 90 son las consecuencias, digamos, del 89. O sea que Ajá. 89 y 90 son los impedientes. Y los del 145, esos son los relativos. 89 y 90 impedientes y el 145 relativos. Relativos, exacto. Bueno, gracias, Leti. Así es. Lo que pasa es que en algún momento se les dijo a los impedientes o relativos, se les llamaba, pero los relativos son otros,
¿verdad? Los impedientes son uno, los del 89, y los relativos están en el 145. Y si se da cuenta, digamos, tanto las causas como los efectos son totalmente diferentes. De hecho, el impediente, la consecuencia es una multa, pero el matrimonio va a ser válido. En cambio, los relativos, los del 145, estos causan nulidad relativa. Por eso es que se llaman relativos. ¿Estamos bien? Muy bien, gracias. Muy bien. Celebración del matrimonio. ¿Quiénes pueden celebrar un matrimonio? Bueno, básicamente pueden celebrar el matrimonio los alcaldes municipales o los concejales. También lo pueden hacer los notarios en ejercicio y los ministros de culto autorizados. Acá, cuando hablamos de los ministros de culto jóvenes, nos estamos refiriendo a un matrimonio civil. O sea, pudiera ser un sacerdote católico, pudiera ser un pastor de alguna iglesia evangélica o de cualquier otra religión, pero si están autorizados por la autoridad administrativa correspondiente, ellos pueden autorizar matrimonios civiles, ¿va? Independientemente de los religiosos, ¿va? Aquí estamos hablando de un ministro de culto haciendo matrimonios civiles. Aunque esto es bien poco común. Lo más común es que se haga por medio del alcalde o por medio del notario, ¿verdad? El alcalde municipal, el código establece o el alcalde municipal o el concejal que haga sus veces. ¿Qué quiere decir? La función de los concejales, entre otras, digamos, la principal función del concejal es sustituir al alcalde en su orden. O sea, si el alcalde por algún motivo no puede ejercer como alcalde, lo sustituye el concejal primero. Si el concejal primero no puede, lo sustituye el segundo y así sucesivamente. Entonces, el Código Civil establece que los concejales cuando hagan las veces de alcalde, o sea, cuando estén en funciones de alcalde. Pero si ustedes se recuerdan el artículo que leímos de la Constitución, el 49, este no hace ninguna distinción. Este establece, el matrimonio podrá ser autorizado por alcaldes, concejales, notarios en ejercicio y ministros de culto facultados. Entonces, no hace ninguna distinción. Entonces, aunque el alcalde esté en funciones, los concejales también pueden autorizar matrimonios según la Constitución. Artículo 92, por favor, Rocío. ¿92, Lick? Ahorita. Funcionarios que pueden autorizar el matrimonio. El matrimonio debe autorizarse por el alcalde municipal o el concejal que haga sus veces, dicen, que haga sus veces, o por un notario hábil legalmente para el ejercicio de su profesión. También podrá autorizarse o autorizarlo el ministro de cualquier culto que tenga esa facultad otorgada por la autoridad administrativa correspondiente. Muy bien, entonces, 4 personas, miren, pueden autorizar matrimonios. Alcaldes, concejales, notarios y ministros de culto, ¿verdad? Son las 4 personas que pueden autorizar matrimonio. Formalidades para contraer matrimonio. Bien, estas formalidades para contraer matrimonio las tenemos en el artículo 93. Básicamente, aquí lo que establece es cómo deberíamos de realizar el matrimonio, ante qué funcionario, ¿verdad? Y qué es lo que se va a hacer durante el acto del matrimonio. Lo más importante acá es
la declaración jurada que tienen que hacer las personas en el acta. Bueno, y la propia acta, porque en este artículo es donde establece que el matrimonio se va a celebrar en acta, ¿verdad? Ya sea en el libro de actas de la municipalidad, en un libro de actas especial que le autorizan a los ministros de culto o en acta notarial en el caso de ser un notario. Entonces establece el artículo 93. Las personas civilmente capaces que pretendan contraer matrimonio lo manifestarán así ante el funcionario competente de la residencia o de cualquiera de los contrayentes. ¿Estamos bien? Entonces, miren, si yo me quiero casar, lo que tengo que hacer es manifestarlo ante el funcionario o notario de mi jurisdicción, donde yo viva o donde viva mi futuro cónyuge, mi futura cónyuge. ¿Estamos bien? Entonces, en estos casos, yo puedo solicitar contraer el matrimonio, si ellos lo requisitan. Ahora, este funcionario notario establece quien recibirá bajo juramento de cada uno de ellos, legalmente identificados, declaración sobre los puntos siguientes, que hará constar en acta. O sea, él tiene que identificar a los contrayentes, ¿verdad? Y estando debidamente identificados, les tiene que tomar bajo juramento lo siguiente, que era lo que habíamos leído: nombres, apellidos, edad, estado civil, vecindad, profesión u oficio, nacionalidad y origen, nombres de los padres, nombres de los abuelos si lo supieren, ausencia de parentesco entre sí que impide el matrimonio, que no tenemos impedimento legal para contraerlo, régimen económico que adoptan, si es que no presentaron escritura de capitulaciones matrimoniales, y la manifestación expresa de que no están legalmente unidos de hecho con tercera persona. Todo esto lo tiene que declarar bajo juramento cada uno de los cónyuges, ¿verdad? El notario primero le hace la pregunta a la contrayente mujer y luego le hacemos las preguntas al contrayente varón, ¿verdad? Y ellos tienen que ir respondiendo ahí bajo juramento que no se encuentran bajo ninguna de estas circunstancias. ¿Estamos bien? ¿Cuál es la consecuencia, jóvenes, de que ellos mientan? Cuando ustedes le toman juramento a la persona, lo podemos hacer de diferentes formas. Digamos, yo conozco algunos compañeros que lo hacen de una forma muy sencilla. Simple y sencillamente dicen, el infrescrito notario hace constar que se tomó juramento a los contrayentes. ¿Ah? Hay algunos otros más formales, así como yo, que nos gusta hacerlo, ¿verdad? Procedo a tomar juramento a los contrayentes de acuerdo a la fórmula siguiente. Pregunto por separado a cada uno de ellos. ¿Promete usted bajo juramento conducirse con la verdad en todo lo que declare en el presente instrumento? A lo que cada uno de ellos me responde por separado: sí, prometo conducirme con la verdad en todo lo que declare en el presente instrumento. No importa, de las dos formas es válido. En las dos formas hizo constar que se tomó el juramento, solo que uno lo hace de una forma más formal y otros de otra forma más informal, como ustedes prefieran. Ahora, lo que sí es importante es la advertencia que viene a continuación. El notario, como es conocedor del derecho, le advierte a los contrayentes cuáles son las penas relativas al delito de perjurio en que van a incurrir en caso de que lo declarado no sea cierto. Y eso es obligación de ustedes como notario. Miren, patojos, les va a tomar juramento, ustedes van a hacer una serie de declaraciones. Si alguno de ustedes me dice una mentira, como están declarando bajo juramento, eso constituye delito de perjurio y tiene una pena de tanto a tanto. Entonces están advertidos. Ustedes dicen mentiras, los van a meter presos. Miren, se les hace la advertencia. Ellos tienen que estar enterados sobre esas penas para que no mientan, ¿verdad? Y nosotros como notarios estamos obligados a hacerlo, ¿verdad? Al tomar juramento, porque pues les tenemos que advertir, ¿verdad? Porque ellos no saben de derecho, pero nosotros sí. ¿Estamos bien? Entonces la consecuencia de mentir en un acta de matrimonio es el delito de perjurio, ¿verdad, jóvenes? Porque estamos
mintiendo bajo juramento. ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? Bien. En el artículo 55 tenemos el caso de que el contrayente fuere casado. ¿Qué pasa cuando una persona se casó, se divorció y ahora se quiere volver a casar? A esto se refiere cuando un contrayente fue casado. Entonces, ¿qué le tenemos que pedir? Porque miren, este tiene requisitos especiales, ¿verdad? Porque él ya estuvo casado y puede ser que de ese matrimonio él tenga obligaciones de prestar alimentos a hijos menores de edad. Entonces, nosotros como notarios tenemos que garantizar también la subsistencia de esos menores de edad. Entonces, establece el artículo 95. El contrayente que hubiese sido casado presentará el documento legal que acredite la disolución y subsistencia del matrimonio anterior. O sea, él me tiene que presentar primero el documento con el que conste que él ya está divorciado o que su matrimonio es nulo. Y eso me lo prueba con la certificación que extiende el RENAP. El RENAP puede extenderme una certificación de divorcio o una certificación de insubsistencia del matrimonio, de que el matrimonio fue declarado insubsistente o nulo. Entonces, con esos documentos, se los presenta al notario y ahí acreditó que él tiene su libertad de estado, ¿verdad? Yo estuve casado, pero mira, señor juez, aquí está, yo ya recuperé mi libertad de estado. Y vuelve de nuevo, le diría yo. Si hubiese tenido hijos, comprobará estar garantizada la obligación de alimentos. O sea, si yo tengo hijos, si yo me quiero volver a casar, yo tengo que garantizar los alimentos de esos hijos. Tengo que constituir una garantía. Hipoteca, prenda o pudiera ser un fiador mancomunado solidario. Y si tuviere bienes de menores bajo su administración, presentará el inventario respectivo. Y se recuerdan que ya vimos antes de que ese inventario es un inventario judicial, ¿verdad? Entonces, miren, si el contrayente fue casado, tres cosas. Primero, tiene que acreditar la libertad de estado. Segundo, si tiene hijos, tiene que acreditar que ya garantizó los alimentos de esos hijos. Y si tiene bienes de esos hijos bajo su administración, entonces tiene que otorgar un inventario judicial. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda? Todavía tenemos 2 minutitos. ¿Qué es cuando el contrayente fuera extranjero o guatemalteco naturalizado? Guatemalteco naturalizado, por ejemplo, es un extranjero que se nacionalizó guatemalteco, ¿verdad? Entonces, cuando el contrayente fuera extranjero o guatemalteco naturalizado, deberá comprobar en forma fehaciente su identidad y libertad de estado. La identidad, esto normalmente los extranjeros con el pasaporte se acredita su identidad. Y en el caso de los extranjeros, pero que sean centroamericanos, a ellos por el CA4, por el convenio CA4, se les acepta también su DPI o DNI, depende cómo se llame. El del Salvador creo que se llama DUI, ¿verdad? También se pueden aceptar aquí en Guatemala. Pero yo cuando son extranjeros, aunque sean centroamericanos, siempre les pido pasaporte, ¿verdad? Entonces tienen que acreditar primero su identidad y su libertad de estado. Ahora bien, ¿cómo prueban la libertad de estado? Aquí en Guatemala, la libertad de estado se prueba con la certificación de nacimiento. Porque en la certificación de nacimiento ahí establece si yo me casé, si yo me divorcié, si yo me volví a casar, si yo me volví a divorciar, ¿verdad? O si yo me uní de hecho con una persona, etc. Entonces, yo lo pruebo aquí en Guatemala con la certificación que me extiende el RENAP.
¿Cómo lo van a probar ellos, los extranjeros? Con el documento con el que lo probarían en el país de origen. Entonces, digamos, por ejemplo, en países como Guatemala o El Salvador, México, tienen sistemas parecidos al nuestro. Entonces van a tener un documento, ¿verdad? Con el que ellos acreditan la libertad de Estado, que puede ser que sea su certificación de nacimiento como aquí en Guatemala, o pudiera ser un documento específico. Supongamos que ellos tuvieran una certificación de libertad de Estado o certificación de soltería, ¿verdad? Yo creo que esa certificación de soltería también la emite RENAP. Entonces, básicamente, pero lo importante es que como este documento lo emite un país extranjero, ese documento tiene que cumplir con los pases de ley, ¿verdad? Los pases de ley es una cadena de auténticas que realizan entidades públicas y esa tiene que tener una continuidad hasta que llegue aquí a Guatemala. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo tuve que traer documentos de Italia, allá no hay RENAP, sino que allá cada registro civil está en cada municipalidad, así como era aquí en Guatemala antes. Entonces yo tuve que traer documentos de una municipalidad que se llama San Sebastiano de Popó, que está en Torino. Entonces, el secretario de la municipalidad emitió la certificación. Luego el alcalde le certificó la firma al secretario. Luego el gobernador de la región, de Piamonte se llama, el gobernador de la región le autenticó la firma al alcalde. Luego el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller se llama ya, el canciller de Italia, le autenticó la firma al gobernador. Luego, esa pasó a la embajada guatemalteca en Italia. Y luego de la embajada guatemalteca ya los documentos se vinieron para Guatemala y los tuvimos que inscribir en la embajada guatemalteca. Todas esas, cada una de las instituciones que pasó, autentica la firma del anterior. Entonces, la última auténtica de firma que trae el extranjero es la de la embajada guatemalteca y la que le ponemos aquí en Guatemala es la del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, que él autentica la firma del embajador. Y ahí ese documento, miren, ya cumplió con los pases de ley, ¿verdad? Ahora ya podemos casar al italiano, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les quería acotar ahí, ¿verdad? Que cuando se trata de acreditar la libertad de Estado, lo vamos a hacer con el documento con el que lo harían en su país de origen, pero esto tiene que traer los pases de ley. Ya me topé con un caso también de un cuate que era ay Dios, ¿cómo se llama este país? De Somalia. Y resulta que en Somalia no hay registro civil. Así de sencillo, no hay. Ellos cuando son mayores de edad van a sacar su cédula, digamos, allá y ahí se inscriben, pero ellos durante su minoría de edad no están inscritos en ningún lado. Entonces no hay registro civil allá. Entonces este cuate, él como no teníamos cómo conseguir el registro civil, lo que hicimos fue que lo hicimos por medio de declaración jurada. ¿Verdad? Él mediante declaración jurada manifestó que tenía libertad de Estado, ¿verdad? Porque no tenía un documento con el cual acreditarlo porque su país no existía, ¿verdad? Este documento. Y luego tenemos que hacer unas publicaciones. Previamente a la celebración del matrimonio, se publicarán edictos en el diario oficial y en otro de mayor circulación por el término de 15 días, emplazando a denunciarlo a quienes sepan de algún impedimento legal para el mismo. Si el matrimonio no fuere celebrado dentro de los 6 meses de publicados los edictos, estos perderán su efecto legal. Entonces, miren, tenemos que hacer una publicación. En esta publicación ponemos informamos al público, digamos, de que se va a realizar el matrimonio de este extranjero o extranjera, y cualquier persona que sepa de algún impedimento para el matrimonio, pues puede denunciar. Y los avisos tienen 6 meses de validez. Si después de 6 meses no hemos realizado el matrimonio, pierden efecto los avisos y vamos a tener que celebrar unos nuevos. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes?
Oli, todo bien. Muy bien. Entonces, vamos a terminar la clase el día de hoy. Hasta acá, jóvenes. En un ratito yo les voy a subir los dos videos de la clase, uno cortito al principio cuando se cortó y el otro que va a contener el resto de la clase. Silvia y Rocío, ¿se acuerdan que habíamos platicado con ustedes la semana pasada de la posibilidad de estudiar Derecho Civil otros días porque ustedes van a tener el examen antes? Entonces Sí, así es. las voy a agregar a a un grupo para que tratemos ese tema y platiquemos sobre cómo vamos a quedar con esos días, ¿verdad? Eh, a los demás les cuento, lo que pasa es de que creo que algunos no estaban el día que platicamos eso. Silvia y Rocío, ellas tienen su examen antes, ya tienen programado su examen, pero se van a examinar solo de civil ahorita, entonces vamos a programar un par de días para que ellas puedan adelantar, ¿verdad? Van a seguir normalmente en el curso, pero les vamos a adelantar civil. Con los demás, pues no lo vamos a hacer porque los demás tienen el plazo normal del examen. Si alguno fuera de Mariano Galvez y ya tiene fecha de examen de civil, entonces me avisa y los incluimos también, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa ahí me cuentan. Entonces, los voy a incluir en un grupo de WhatsApp, Silvia y Rocío, para que platiquemos de este tema. Había otra chica, Yesenia, que se conectó la semana pasada. Creo que ella podría estar en una situación similar a la de ustedes, pero no sé si va a seguir, la verdad, porque solo se conectó 2 días.